Hace unos pocos minutos estábamos hablando del G20 y distintas cuestiones muy delicadas desde el punto de vista geopolítico. Y nuestro interlocutor nos hablaba de algo que va a desarrollar ahora quien es nuestro invitado, que es el G77 que se va a desarrollar en La Habana. En realidad es el G77 más China. Quiero saludar al doctor Alberto Ruscolequier, doctor en economía, pero un experto en estos temas. Alberto, un saludo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Gusto estar contigo nuevamente. Bueno, efectivamente está teniendo lugar en La Habana el grupo del G77. G77 más China. China no integra oficialmente los 77 países que dieron origen a este grupo. Este grupo fue originado en el año 1964, pero actualmente tiene 134 países miembros. Forma parte de un bloque denominado el Sur Global. El Sur Global. La verdad es que, por ejemplo, muchos analistas dijeron que en realidad, más allá de la cantidad de gente, de países que hay, que es evidentemente importante, representa el 80% de la población mundial. 80% de la población mundial. También es cierto que el G77, ¿qué está reclamando, básicamente? El G77 está reclamando una mayor democracia o una democratización, y hago exactamente las palabras que Díaz-Canel, el presidente de Cuba, está diciendo o dijo en el día de hoy, en la mañana, quiere una democratización de instituciones financieras internacionales. Léase democratización del FMI, léase del BID, léase del Banco Mundial y cualquier otra internacional de crédito, Banco Central Europeo, etcétera. La verdad es que, por un lado, uno cuando escucha estos deseos, esto evidentemente es importante, pero no menos cierto es que es curioso el lenguaje utilizado, porque cuando se habla de la democratización de las instituciones, no hablan ellos de la democratización de la manera de vivir en sus propios países. Recordemos que dentro del G77 están países cuyas pautas democráticas prácticamente son inexistentes, no solamente en Cuba, hablo de Venezuela, hablo de Nicaragua, hablo de Irán, etcétera, etcétera. La verdad es que el mundo está tendiendo, Pepe, hacia una integración más en bloques, más en bloques. Recordemos, por ejemplo, el G7 fue creado en la década del 70, el G77 en 1964, el G20 en 1999, el otro grupo de los BRICS en 2009. Quiere decir de que el mundo se está realineando, tratando de hacer sentir su voz, no tanto como países puntuales, salvo que el país sea Estados Unidos o sea China, sino tratar de integrar un bloque de países que puedan presionar sobre la modificación de ciertas conductas internacionales. En este caso, el G77 presionando sobre básicamente dos temas. Una es la democratización de las instituciones financieras internacionales y otra relacionada, fíjate vos, con la democratización y el acceso a los países del G77, que dicho sea de paso, son países desarrollados, subdesarrollados o en vías de desarrollo. Esto no incluye los países desarrollados. ¿Qué quieren? Que en realidad tengan mayor acceso a hechos tecnológicos, a los desarrollos humanos, y dijeron exactamente que cómo puede ser de que habiendo tantos recursos, tanto desarrollo intelectual, estos países, en lo que se denomina el sur global, representado por el G77, no tiene acceso, habiendo hablado realmente de que hay dos tipos de mundos, los que acceden a cierto tipo de beneficios y a los que acceden a la modernidad, y otro mundo, el sur global, que está totalmente atrasado al respecto. No menos cierto es que China, si bien es cierto, no integra el grupo de los G77, maneja, por supuesto, sus situaciones de poder. Fíjate vos, Pepe, que China está manejando también su eje geopolítico en el G77, también, por supuesto, en el tema de los BRICS. Habíamos hablado contigo el tema de los BRICS hace un par de semanas respecto del tema. Entonces vemos que también es cierto que China está, como a veces no aparece oficialmente, pero es el motor impulsor también frente a este enfrentamiento que tiene con Estados Unidos, de alguna manera integrando bloques que sean mayoritariamente populosos en cantidad de países y en situación poblacional para hacer este enfrentamiento con Estados Unidos. En consecuencia, Pepe, nuevamente vuelvo al tema. Fíjate vos, lo que se decida en este tipo de bloques van a tener, obviamente, incidencias en ciertas gobernanzas, en ciertas eventuales modificaciones. Claro, uno la va a ver absolutamente en forma inmediata, pero en el tiempo puede llegar a tener algún tipo de cariz y algún tipo de presión. También es cierto que todo esto está
teñido del tema político. Hoy hablamos del G77, pero por ejemplo, fíjate vos el G20, que tuvo lugar hace poquitos días. Por ejemplo, aparentemente no iba a haber una declaración digamos, de concordancia. ¿Por qué? Porque había una presión de ciertos países que se condena explícitamente a Rusia por la invasión de Ucrania. Sin embargo, la presión que hicieron varios países, fundamentalmente India y China, logró que la declaración finalmente del G20 existió, no condenó explícitamente a Rusia, no lo condenó y pudo establecerse una situación obviamente de empatía entre todos los participantes. Obviamente que acá vamos a ver, insisto en el tema, que está emergiendo no solamente China, sino que está emergiendo con mucha importancia India. Y el tema de la India hay que considerarlo, no solamente por su cantidad de población, el país más poblado del mundo, por un PBI que está en 3.5 billones, 20% de la economía de China. Para darnos una idea, debe tener un Producto Bruto 7 veces la República Argentina. Y además, lo interesante de India es que está teniendo una política un poco, diría, bastante equidistante entre lo que es Occidente y lo que es China. Y a veces no se compromete ni demasiado con China, ni se compromete demasiado con Occidente. Lo concreto también es que una conclusión política que hay que sacar de esto, que también va a tener situaciones con el tiempo económicas, que Occidente realmente está perdiendo un poco de influencia en zonas como Latinoamérica. Occidente pierde influencia también en Medio Oriente. Occidente pierde y perdió influencia en África. El tema de la pérdida de influencia de Estados Unidos, concretamente en Medio Oriente, era cuando Estados Unidos se independizó prácticamente con la técnica del shale gas y el petróleo del shale, que prácticamente produce casi su necesidad de abastecimiento energético. El Medio Oriente, desde el punto de vista de la energía, no era importante para Estados Unidos. Y ahí cometió un error, porque obviamente los espacios tienden a ser llenados. Ese espacio fue llenado por Rusia, obviamente se estableció un nuevo eje de poder dentro del Medio Oriente, y eso también cambió las relaciones totales y absolutas. Así que, bueno, yo siempre quiero cerrar con esto, Pepe, diciéndote que, atención, hacia dónde va la geopolítica, inevitablemente va a haber situaciones económicas que van a tener relacionamiento. Un ejemplo que lo quiero charlar contigo una vez más, por lo menos unos minutos, es que, por ejemplo, fíjate vos, Argentina tiene un endeudamiento con los swaps de China, ¿correcto? Sí. Con una situación de deuda que no se sabe exactamente bien las condiciones, pero independientemente de esto, suponte que el próximo gobierno, del signo que fuere, quisiera cambiar el alineamiento con China. Evidentemente China es probable que no sea tan generosa, tan dadivosa con respecto o tan permeable a los pedidos de Argentina. ¿Por qué? Porque evidentemente también la deuda es una manera de la inserción en ciertos países para lograr cosas. Y Argentina es un país valioso para China. Recordemos que Argentina tiene la segunda reserva mundial de litio, la segunda reserva mundial del gas no convencional, la cuarta reserva petrolera mundial del shale, y tiene una situación brillante desde el punto de vista apuntando hacia la Antártida. Así que por eso China está también queriendo manejar el tema y construir un puerto ahí en el sur de la República Argentina, y esto provoca también unos escozores con respecto a Estados Unidos. Quiere decir que cuando existe un próximo gobierno se va a tener que plantear un poquitito cómo va a ser la situación. No quiero decir con esto que hay que romper relaciones económicas con nadie. Atención, lo que digo es que hay que tener muy en claro que con quien de alguna manera te alineas va a tener también consecuencias en cuanto a los resultados. Doctor, gracias por su tiempo. Muchas gracias, Pepe. Hasta luego, un saludo muy cordial. Alberto Rujolequier, que es doctor en Economía y analista internacional. Seguimos.